Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elsin Rodríguez. Pues hoy, Celsin, y a nuestro auditorio vamos a estar hablando de un tema, pues todavía dentro de este contexto de grupos en situación de vulnerabilidad, este bloque de programas que decidimos armar. Pues hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que va a venir ligado con otro programa, pero ahorita queríamos hacer como el panorama general. Vamos a hablar de protección jurídica de niñas, niños y adolescentes. Entonces, vamos a tocar ahí algunos rubros, insisto, desde el aspecto general, que dicen los instrumentos tanto nacionales como internacionales, los conceptos clave para pues entender a este colectivo y pues en forma posterior vamos a hablar de la justicia, pero a partir de cómo tratar a pues adolescentes que tienen conflicto con la ley, pero que eso será un programa aparte. Pues hoy ¿nos podrías de pronto ir aclarando algunas definiciones, Elsin, en esta materia, porfa? Sí, claro que sí. Pues mira, para empezar y para poder entender estos temas, hay que saber qué son los derechos humanos específicos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Estos derechos humanos, pues sabemos que son derechos inherentes de todos los seres humanos, sin distinción alguna de edad, nacionalidad, lugar de residencia, género, origen, nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier categoría. Son independientes, indivisibles y universales y están garantizados por diversas leyes nacionales e internacionales. Los derechos humanos van a incluir derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, y derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a trabajar, a la educación y a una vivienda digna. Son unos ejemplos. En nuestro país, los derechos de las niñas, niños y adolescentes están protegidos específico por la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual va a reconocer, proteger y garantizar sus derechos con el objetivo de promover su desarrollo integral y que tengan una vida plena. Se crea también el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en este sistema se va a establecer los principales rectores, ¿no? Y criterios orientados de las políticas públicas en esta materia. Eh, eh, También existe este panorama general, ¿no? De los derechos de la infancia y adolescencia bajo las convenciones sobre los derechos de los niños. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado que se adoptó por la Asamblea General de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en 1989 y que fue fundamental para la protección de la infancia. Esta convención establece una serie de derechos específicos para las niñas, niños y adolescentes y va a marcar importantes estándares internacionales en la materia de protección y el desarrollo de las infancias. También va a representar o representa un instrumento clave que va a influir en las políticas y legislaciones nacionales para asegurar que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean una prioridad, perdón, y se aplique de manera efectiva. Em, pues bueno, los derechos más relevantes o más importantes de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a esta convención, se van a clasificar. Derechos específicos es el derecho a la vida y a la integridad física y psicológica, que es decir, que van a tener o merecen una protección contra cualquier tipo de violencia y abuso. El derecho a la identidad, que debe de incluir un nombre, una nacionalidad y una afiliación. El derecho a vivir en familia, que es una preferencia de permanecer en un entorno familiar, a menos que no sea por el menor, por su mejor interés, ¿no? O sea, que sea un ambiente saludable y agradable. Derecho a la educación, este es un acceso de educación de calidad que va a promover su desarrollo. El derecho a la salud es el acceso a servicios de salud adecuados. El derecho a la participación, que es la capacidad de poder expresar su opinión y ser tomados en cuenta en asuntos que les afecten.
El derecho a la no discriminación son todos estos derechos que deben de ser aplicados a todos los niños sin excepción alguna. Y es la obligación del Estado tomar las medidas necesarias para proteger al niño de toda forma de discriminación. El interés superior del niño, todas estas medidas son respecto al niño que deben de estar basadas en las consideraciones del interés pues superior del mismo, que es decir, que va a cuidar todos sus derechos, y que también establecer, ¿no? Estos puntos de los contextos de violencia, abuso, etcétera. El derecho a la reunificación familiar, es decir, que es un derecho que todos los niños y sus padres y madres les permite salir de cualquier país y entrar en el propio con miras a la reunificación familiar o el mantenimiento de la relación entre unos y otros. También está la opinión del niño. Esto quiere decir que el niño tiene derecho a expresar su opinión y que ésta se le tome en cuenta en todos los asuntos que se les afecten. El derecho a la libertad de expresión, pues todo niño tiene el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho de otros, o sea, que no afecte a los demás. El derecho a la libertad del pensamiento, conciencia y religión, es decir, que el niño tiene la libertad de tener su propio pensamiento bajo la dirección de su madre y padre y conforme a las limitaciones previstas por la ley. El derecho a la libertad de asociación es que todo niño tiene derecho a la libertad de asociarse o juntarse a celebrar reuniones siempre que ello no vaya en contra del derecho de los demás o no los afecte. El derecho a la protección contra malos tratos es obligación del Estado proteger a los niños de todas las formas de maltrato y establecer medidas preventivas y de tratamientos al respecto. El derecho a la seguridad social es que todo niño tiene derecho a beneficiarse de la seguridad social de sus padres, es decir, que tenga servicios de salud adecuados y que los tenga pues prácticamente todo el tiempo. Derecho a un nivel de vida adecuado es que todo niño tiene derecho a beneficiarse de un nivel de vida para su desarrollo y es responsabilidad primordial de sus padres y madres proporcionárselo. Y también es obligación del Estado adoptar medidas apropiadas para que dicha responsabilidad pueda ser asumida y que lo sea, de hecho, si es necesario, mediante el pago de la pensión alimenticia. Esto aplica, bueno, pues cuando los papás están separados y pues el papá o la mamá tiene que hacerse responsable. Ambos, en realidad ambos se tienen Ujú, que hacer responsables, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Nos ha pasado que dice el papá o la mamá, ¿no? Bueno, aplica más el papá, no es por discriminar, pero es muy, muy notable, ¿no? Que los papás a veces se desligan de las obligaciones que tienen ante sus hijos, ¿no? O que solamente les mandan 500 pesos para todo el mes y pues ujú. no, ni cómo alcanza, o sea, no, no alcanza, ¿no? Entonces ese también es derecho de los niños. Tienen el derecho al esparcimiento, al juego y a actividades culturales, es decir, que pues tienen el derecho a participar en todas estas actividades artísticas, culturales que se le beneficien y a su desarrollo. El derecho a estar protegido contra la explotación económica y contra cualquier desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso. Es decir, que los estados deben de proteger al niño contra el desempeño de cualquier trabajo nocivo para su salud, educación o desarrollo. Y debe de fijar edades mínimas para la admisión a empleos y estos empleos deben de estar bien reglamentados ante las condiciones del menor, ¿no? Em, y pues prácticamente estos son los derechos más importantes que tienen los niños, niñas y adolescentes y que pues que el Estado, ¿no? También es importante que los proteja, ¿no? Y los promueva. Pero también tenemos, es importante, ¿no? Creo, la protección de los niños, niñas y adolescentes como un grupo de situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿No? Sí, porque fíjate, ahorita en lo que estaba rescatando antes de entrar como a este tema, lo que estaba rescatando un poco desde esta visión del interés superior de la niñez, que ese es como uno de los elementos clave que de alguna manera es el eje rector para el tratamiento de estos colectivos, que en algunos contextos me parece que se van a ciertos extremos. No, no porque esté mal, sí quisiera aclarar eso, sino como de pronto desde esta visión.
invisibilizan muchos de otros derechos. El interés superior de la niña es lo que dice es que todo lo que hagas como agente de Estado y evidentemente también como particulares, ¿no? Pero pensémoslo desde la obligación de agentes de Estado, tiene que ser el centro el niño, o sea, todas las políticas, todas las acciones, todos los reglamentos, todos los mecanismos que vayas a implementar, el eje rector es el niño o la niña, ¿no? Y desde ahí, pues evidentemente no puedes tomar medidas sin que de alguna forma lo tomes en consideración, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Y me refería que a veces se van a los extremos en este entendimiento, porque pensemos en, tú hablabas ahorita de las personas que pues abandonan a los hijos, son padres abandónicos y que pues de pronto no cubren las necesidades indispensables. Pero pensemos en los niños que están dentro del sistema porque fueron abandonados, porque el propio sistema los arrancó de un entorno violento y que hay la posibilidad de que se incorporen a otras familias, ¿no? Pensemos en la adopción. En muchas ocasiones las reglas para la adopción son tan complejas, justamente desde el enfoque del interés superior de la niñez, que pides tantísimos requisitos que a veces no son tan fácil de cumplimentar que, y no pensando en los futuros padres, ¿no? Sino pensando en los propios niños. Pues, ¿qué pasaría de pronto con todos esos requisitos si le cierras la puerta a que viva fuera de la institución y que tenga una familia, ¿no? Justamente desde este enfoque de decir, sí, pero lo estamos protegiendo, sí, pero lo estás protegiendo tanto que le impides que tengan estos entornos. No quiere decir que no vas a tener reglas para su tratamiento, pero tampoco te vayas a los extremos porque pues no les estás dando la posibilidad de tener una familia, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero estamos sobre los tiempos, ¿te parece si nos vamos a nuestro primer bloque de comerciales y seguimos platicando de este tema? ¿Te parece? Me parece muy bien. Entonces, regresamos a Reivindicando Derechos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes como grupos en situación de vulnerabilidad. Y Norma nos estaba dando un poquito de la introducción sobre la importancia, ¿no? De proteger estos derechos y por qué se manejan como grupos de vulnerabilidad, ¿verdad? Sí. Mira, de pronto hay que entender de qué va esta circunstancia de estar dentro de una situación de vulnerabilidad, porque a veces en los términos que usamos en derechos humanos son muy importantes usarlos en su justa dimensión para que no se entiendan otras cosas, ¿no? Ujú. Entonces, cuando estamos frente a un grupo en situación de vulnerabilidad, por alguna característica o condición, ya sea sexo, condición económica, características físicas, edad, etcétera, es porque estamos ante un colectivo que está en mayor riesgo de que sus derechos sean violentados por diferentes circunstancias. Eso no quiere decir que de pronto el individuo no pueda de alguna forma salir de esa situación de vulnerabilidad. Por eso se dice grupos en situación de vulnerabilidad. Es decir, esa situación, si cambias las condiciones, si mejoras los satisfactores básicos y demás, esa situación puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de víctimas, son personas que están en situación de víctima. Si mejoras las condiciones, podrían cambiar su situación, ¿no? Y por eso también ellas incluso hablan de resiliencia o de sobrevivientes y demás, ¿no? Entonces, acá cuando estamos hablando de los grados de vulnerabilidad de una persona, pues efectivamente está relacionado con la exposición que tienen a estos factores de riesgo y de pronto cuál es su capacidad de afrontar o de resistir estas situaciones problemáticas, que en algunos contextos ya lo estuvimos platicando en otros programas, pues le corresponde al Estado pues implementar las medidas correspondientes a efecto de pues generar las condiciones más óptimas, políticas públicas, acciones y demás para lograr esa nivelación.
Por ejemplo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia concibe a la vulnerabilidad como un desajuste, un fenómeno de desajustes sociales que pues se han cimentado y se han de alguna forma exponenciado en nuestras sociedades, precisamente por todas estas desventajas que son multicausales y que pues requiere un análisis desde varias dimensiones. Acá, pues, de lo que estamos hablando es de una carencia o de una ausencia de elementos esenciales que afectan la subsistencia y pues esto va a tener un impacto en el desarrollo personal y en esta posibilidad de obtener herramientas necesarias para que pues podamos alejarnos de esa situación de desventaja que en muchos contextos son estructurales porque han estado ahí siempre a lo largo de los años o son coyunturales, ¿no? De un momento en particular. Cuando hablamos de niñas y niños y decimos que forman parte de un grupo en situación de vulnerabilidad, es precisamente porque tanto su formación y su desarrollo de alguna manera pues guarda una relación de dependencia con otras personas. Pero eso no quiere decir que esa dependencia sea una cuestión meramente, pues, ¿cómo decir?, de subsistencia, ¿no? Claro, es que como el niño no se puede mantener, entonces yo tengo que tomar todas las decisiones. No, hay cosas que ellos sí pueden de alguna forma incidir en su propia vida. Entonces, cuando generamos esta idea de dependencia, es lo que genera mucho esta noción de violaciones a derechos humanos y a sus derechos en particular. Y luego hay otros contextos que tienen que ver con estas problemáticas sociales como la marginación, la pobreza, que pues generan pues de alguna forma, agravamiento de los riesgos de niñas y niños a que sean maltratados o que también pues sufran en sus cuerpos estas deficiencias en cuanto a alimentos, a entornos seguros, higiénicos y demás, ¿no? Y entonces, pues desde acá lo que sí nos damos cuenta es que pues estas responsabilidades a veces son ajenas a ellos, ellos no pueden tomar la decisión de pensar, ¿no?, en una alimentación adecuada, ajá, sí, pero de pronto ahí tienen que incidir un tercero y que pues de ahí sí tienen un impacto directo sobre sus oportunidades futuras en diferentes rubros, ¿no? Pensemos en temas como la educación. Entonces son considerados como un grupo en situación de vulnerabilidad por esto que platicábamos, porque están en un riesgo constante de que sean perjudicados, de que sean maltratados, que sean lastimados, discriminados, menospreciados, todo esto por agentes hostiles que pues de alguna forma se consideran en una situación de superioridad y a los niños en una de inferioridad, indefensión o fragilidad. Si de pronto nos vamos a lo que nos han fijado ciertos estándares en esta materia, por ejemplo, la UNICEF nos dice que pues hay amenazas que están rodeadas, ¿no? Para la niñez en ciertos conflictos que podemos considerar prolongados o en cuestiones de crisis de clima o cuando se dan este aumento de enfermedades mentales o también lo que vemos mucho, ¿no? Esta cuestión del Internet y el riesgo que vivimos en contextos como generales, ¿no? Pero que en colectivos como niñas y niños se ve en mayor medida. Y cuando hablamos de bienestar y desarrollo de niñas y niños, pues definitivamente es importante tener una incidencia tal para que pues el futuro de estas personas en cualquier sociedad se ligue a la protección de estos derechos y que de alguna forma garanticemos que son, sí, individuos en formación, pero que al garantizar esos derechos podríamos tener un proyecto, una proyección más bien, más pues amplia, ¿no? En cuanto a esta cuestión de sus derechos. Por eso de ahí se habla, o desde este contexto general, se habla del derecho al desarrollo integral. Esto pues lo jalamos de la Convención sobre los Derechos del Niño y pues ahí nos hablan de que se garantice tanto el desarrollo físico como el mental, pero también el espiritual, el moral, el psicológico, el social, para que se viva en un ambiente de felicidad, de amor y comprensión. Yo sé que esto de pronto se oye así como bien utópico,
pero pensémoslo desde una sociedad democrática de derechos que se respetan y demás. Bueno, pues cada ente y cada colectivo pues se buscarán las mejores condiciones para este desarrollo y este bienestar. También se habla de trabajar en temas de prevención de ciclos de violencia y pobreza, porque pues sí, cuando notamos que los niños crecen en entornos protegidos y estimulantes, pues evidentemente tendrán mayores probabilidades de desarrollar tanto habilidades sociales como cognitivas desde un enfoque saludable. Y evidentemente, si tenemos cuestiones de abuso, de negligencia o de explotación, pues vamos a tener dificultades en su vida adulta y pues esto puede generar reproducciones en ciclos de violencia y pobreza. También es importante que tomemos en consideración el impacto social y económico, esto para proteger estos derechos y, por ejemplo, el Banco Mundial ha tenido postulados en relación a invertir en servicios que mejoren los enlaces entre la salud y la educación para niños y que esto no solamente vamos a tener un impacto a nivel individual, sino pues vamos a generar una productividad a largo plazo en una nación, ¿no? Bueno, esto sí se ve un poco medio capitalista, ¿no? Como que ayudemos para que después sean trabajadores, pero pensémoslo desde el desarrollo del bienestar y demás, ¿no? Y pues bueno, también lo que tenemos es este cumplimiento tanto de las obligaciones internacionales y de alguna forma las obligaciones que devienen de toda esta adherencia, por así decirlo, a estos instrumentos que pues también los tendrá como en esta visión general de protección, en donde pues no solo nos veamos bien firmando instrumentos internacionales, sino que esto venga de la mano de la efectividad de esos instrumentos para garantizar los derechos de estos colectivos. Y que pues también tengamos, ¿no? Una creación de sociedades pues resilientes y democráticas en donde nuestros niños estén protegidos, niñas y niños estén protegidos, tengan esta facilidad a los satisfactores básicos, incluyendo temas educativos, y que de alguna manera eso pueda generar este impacto para tener adultos que positivamente estén construyendo estas comunidades y que participan de manera activa en este entorno democrático. Y desde ahí, pues también jalamos a las juventudes, ¿no? Las juventudes tienen un contexto muy particular. De pronto ahorita nos estamos quedando mucho con niños, pero hablar de jóvenes también necesita una especial atención en cuanto a sus necesidades particulares. Tenemos muchos casos de adolescentes que pues se inclinan hacia la violencia. Bueno, tenemos que analizar, mapear de alguna manera dónde surgen estas disyuntivas para que ellos elijan algunos de esos caminos, pues habla también de protecciones estatales en cuanto a sistemas de pronto de seguridad, habla de sistemas económicos, habla de sistemas educativos. O sea, si lo vemos es un enfoque completamente integral en donde la obligación que de pronto tengan los estados no nada más es legal, sino también desde un enfoque moral y que la inversión sea vista como a futuro, en donde generemos estas sociedades pues más justas, más prósperas, más pacíficas y que, insisto, tengamos en el eje o en el ojo de la atención pues a estos colectivos que no son pues entes que necesitan visiones como asistencialistas, sino reforzarlos para que sean estos sujetos de derecho, ¿no? Pero me parece que andamos sobre los tiempos. Sí, así es. Vamos a nuestro segundo corte comercial y regresamos ¿Ok? para seguir platicando de este tema. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y Norma nos estaba platicando un poco sobre la importancia, ¿no? De proteger estos derechos. Y como
como grupos en situación de vulnerabilidad, pero también nos iba a platicar un poco sobre el marco legal que existe para esto, ¿verdad, no? Ajá, porque como decíamos, hay obligaciones que devienen del Estado, pues vamos a platicar ahorita cuáles son los principales instrumentos que tenemos a nivel internacional y nacional. Algunos, ¿no? Porque si no se nos acaba el tiempo si explicamos todos, pero para tener una idea general de dónde surgen esas obligaciones. Desde un aspecto nacional, pues podríamos mencionar a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que pues enmarca esta protección de este colectivo desde la normativa y pues desde esta ley se van a fijar diferentes políticas a nivel nacional en los diferentes órdenes de gobierno para la protección, pero aquí sí vista desde un enfoque integral, tanto de niñas, niños y adolescentes. Esto, pues buscando la protección de sus derechos que están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esto nos liga precisamente a nuestra Constitución. Ahí es donde también se cimenta esta idea del interés superior de niñas y niños, adolescentes y jóvenes como una prioridad. Ese será nuestro eje de acción para todas las políticas que de pronto se implementen para este colectivo y que tiene que ver también con el acceso, la permanencia, la participación, tanto de servicios educativos como atender de alguna forma otras necesidades que tienen que ver con alimentación, salud, el sano esparcimiento, todo esto desde el enfoque integral, ¿no? Pensando como en su desarrollo integral. Y entonces estas temáticas las vamos a encontrar en el artículo primero, en el artículo tercero, en el artículo 34, en el 73, en el 123. O sea, lo que estamos diciendo desde el ámbito nacional es que sí son un grupo en situación de vulnerabilidad que se entiende por todos estos contextos, pero no dejan de ser ni mexicanos ni individuos de protección, ¿no? Entonces, todos los derechos que tenemos para todas las personas son los mismos derechos que tienen ellos, solo que con un enfoque de atención reforzado precisamente por su desarrollo y que son individuos con unas necesidades particulares que de pronto deben de ser atendidas, ¿no? Entonces, no es que a veces un poco sale esta cuestión, ¿no? Cuando hablamos de estas temáticas de grupos en situación de vulnerabilidad, un poco la crítica es decir, bueno, y entonces vamos a seguir teniendo colectivos y colectivos y segregación, ¿no? Ah, de alguna manera sí, porque son personas que no pueden ejercer sus derechos de manera óptima por diferentes circunstancias. Entonces, en la medida en que no generemos esta igualdad material, ¿no? En donde de verdad todos podamos ejercer nuestros derechos, pues sí vamos a seguir teniendo grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, más allá de cuestionar si vamos a seguir trabajando o vamos a seguir dividiendo a la población como se cree, más bien es qué estamos haciendo para generar esta igualdad de oportunidades para todas y todos. Bueno, y en el marco internacional, pues ya Celsi nos había adelantado un poco sobre la Convención de los Derechos del Niño, nos habló de algunos derechos en general que vienen ahí. Este es el instrumento internacional más ratificado en la historia de la humanidad y pues sí tiene o contiene diferentes derechos que están considerados como específicos para niñas y niños. Y lo importante acá también es que obliga a los estados a que pues tomen estas medidas de protección adecuadas. ¿De qué van estas medidas? Bueno, que se garantice la supervivencia y el desarrollo del niño, que se proteja al niño contra todas las formas de discriminación. Y aquí es uno de los elementos también importantes que se menciona digamos, como a diferencia de otros instrumentos, ¿no? Que aquí se empieza a hablar de la protección a castigos crueles. Y esto sí cambia mucho el discurso de cómo entender a los niños, porque entonces se tenía esta idea de, bueno, es mi hijo y yo lo educo como yo quiera. No, a ver, sí. O sea, si es tu hijo, sí, muy bien. Sin embargo, no hay que olvidar que hay estas limitantes en cuanto al ejercicio de derechos y aun cuando tú quieras establecer una educación específica, bueno, pues esto tiene que ver también con evitar estos, prohibir más bien estos castigos crueles. También se habla de asegurar, esta es otra de las dimensiones de este instrumento tan importante, que tiene que ver con asegurar el derecho del niño a expresar sus opiniones de manera libre en todos, absolutamente todos los asuntos que afecten en su vida
hay que proporcionar la educación primaria gratuita y accesible para todos los niños y también pues proteger a los niños contra el abuso, la explotación laboral y sexual. Este es otro de los temas importantísimos porque pues precisamente lo que hemos visto es que así como hemos hablado de que se trata de un grupo en situación de vulnerabilidad por diferentes entornos, la violencia les impacta en forma desmedida, porque precisamente mucho tema de abuso sexual y de abuso laboral se dan en estos colectivos. Y pues bueno, otros instrumentos vamos a tener las reglas mínimas, por ejemplo, de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, cuando estamos hablando de adolescentes en conflictos con la ley, las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad. Hay reglas específicas cuando estamos tratando de adolescentes en conflicto de la ley, cuándo los podemos detener, cuánto tiempo pueden estar detenidos. Em, También las reglas de protección para menores privados de la libertad, las directrices de Naciones Unidas para prevención de la delincuencia juvenil, así como muchos otros instrumentos. Siempre en casi todos los instrumentos internacionales se les reconoce como un grupo en situación de vulnerabilidad y entonces desde ahí hay algunas disposiciones que son específicas para estos colectivos desde la mira de la protección. Pero bueno, si hablamos del corpus juris de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, es decir, como las reglas en donde ya todos nos pusimos de acuerdo y que marcamos esta instrumentación, pues vamos a encontrar también esta punto de acuerdo, por así decirlo, en el ámbito internacional. Y desde ahí, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es como uno de estos, pensémoslo, quería poner un ejemplo, pero pensémoslo como de alguna forma una cadena de protección, y que cada eslaboncito serían diferentes instrumentos que protegen a este colectivo. Y entonces, por ejemplo, en la Convención Americana, en el artículo 19, pues habla pues de alguna manera garantizar los derechos de los niños, niñas a recibir medidas de protección especiales. Y aquí incluimos a todos los entes que tienen esta relación con ellos, ¿no? Porque incluimos familia, sociedad y Estado. Y si de pronto vemos este abordaje de la infancia, pues desde este ámbito internacional lo que vemos es que generamos diferentes normativas que buscan garantizar todos y cada uno de los derechos tanto de niñas, niños y adolescentes. Y de pronto, por ejemplo, en el ámbito regional, la Comisión Interamericana, pues ha señalado que cuando hablamos de la interpretación de las obligaciones del Estado en relación a la niñez, pues sí también dice que hay que tomar en cuenta no solamente los instrumentos internacionales básicos, como por ejemplo podría ser la Convención de Derechos del Niño, sino también todos los otros instrumentos internacionales que toquen la temática, aunque no necesariamente hablen de niñas y niños, y que de alguna manera podamos tomar esos eslabones, se haga una cadena tan robusta y tan grande que pueda generar las mayores protecciones a estos colectivos. Y pues desde ahí no lo ha señalado tanto la Corte como la Comisión, porque estos instrumentos son los que nos van a ayudar a no solamente materializar el derecho, sino obligar a los estados a su cumplimiento. Era lo que habíamos estado mencionando de manera previa. Es que no se trata nada más de que nos vean firmando el instrumento internacional y que se queden como letra muerta, ¿no? De ahí necesitamos que esos postulados bajen al ámbito nacional y que se cumplimenten. Y por eso desde ahí vamos a tener todas estas normativas en diferentes materias que pues nos van a hablar de estas protecciones. Y además te cuento, Celsin, que dentro de una cosa es esto que hemos estado platicando, ¿no? Las obligaciones y que el Estado lo que debe de hacer, pero de pronto, ¿qué pasa si el Estado no cumplimenta? Más allá de lo que tengamos en el ámbito local, de denuncias que se podrían interponer y demás, pensémoslo todavía desde este ámbito internacional, porque así como tenemos la Convención de los Derechos del Niño, la convención tiene una parte un poco de seguimiento o de cumplimiento, de verificación de cumplimiento de las obligaciones de cada estado,
pero también tiene una parte en donde pues también podemos generar insumos adicionales. Por ejemplo, surge un comité, que es el Comité de Derechos del Niño, que es de Naciones Unidas a partir de esta convención, y que pues se puedan generar, insisto, otros insumos que nos clarifiquen las obligaciones o los derechos o los mandatos y demás. Por mencionarte un caso, tenemos la observación general número 10, que habla sobre los derechos del niño, pero los que se deben de resguardar cuando estamos frente a la justicia de menores. Entonces, no nada más es tener el instrumento, sino también interpretación del instrumento, también denuncias de por alguna forma que se pudieran llamar, que son más bien peticiones que se hacen a este sistema para que pues analicen qué tanto están haciendo los estados y si de pronto se generan vulneraciones a casos particulares. Y pues desde acá lo que estamos viendo que son instrumentos de vital importancia cuando hablamos de un derecho internacional, porque entonces estamos diciendo que si el derecho nacional no te funcionó, pues puedes recurrir a algo más arriba que protege a la niñez, que todos tenemos la conciencia de que es necesario protegerla y que cuando no te sumas a estos instrumentos internacionales o a estos lineamientos, pues ¿dónde está tu calidad moral de proteger a un colectivo tan importante, ¿no? Pero bueno, eso es como en términos generales lo que tenemos desde el ámbito internacional, un poquito de lo que tenemos en el ámbito local, pero también tenemos otras medidas de monitoreo de los derechos de las niñas, pero ¿nos podrías platicar tú de eso, Cel? Sí, están estos mecanismos justo de implementación y monitoreo que en los estados deben de implementar estos sistemas de monitoreo justo para asegurar la aplicación efectiva de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ya nos mencionaste, y que en México existe este Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, quien supervisa y coordina las políticas públicas en todo el país y que están estas procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes que son establecidas en cada estado, justo, ¿no? Para proteger y pues velar los derechos cuando estos son amenazados o violentados. Y a nivel internacional está el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que periódicamente revisa los informes de los países sobre el progreso y los desafíos, ¿no? De la implementación de las convenciones. Y también tenemos estos pues desafíos en las aplicaciones de las leyes y los tratados internacionales, que están pues una, ¿no? Los recursos insuficientes. Es decir, que la falta de recursos financieros, humanos y técnicos para implementar adecuadamente pues las políticas públicas que van en pro de la protección infantil en la coordinación ineficaz, es decir, que las dificultades para coordinar entre diversas instituciones gubernamentales, entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales. También existe esta brecha en la legislación, que aunque sabemos que existen leyes, a menudo hay brechas en su aplicación efectiva debido a la falta de conocimiento o compromiso por parte de las autoridades locales. Tenemos otra que es la cultura y las normas sociales. En algunos casos, las prácticas culturales y las normas sociales pueden interferir con la implementación de los derechos reconocidos internacionalmente. Abordando estos desafíos requerimos o se requiere un compromiso de todos los sectores de la sociedad, incluidos el gobierno, la sociedad civil y las comunidades, justo para asegurar que estos derechos o todos los derechos de los niños sean una realidad efectiva. Y, pero también tenemos el otro lado, ¿no? Tenemos esta violencia y el abuso infantil, ¿verdad, Nor? Sí, digo, eso son temas Mm. bastante escabrosos, pero que es necesario mencionarlos porque es uno de los flagelos que tenemos para estos colectivos. Si bien es cierto, no es un fenómeno exclusivo, ¿no? De alguna región. Sí podríamos decir que en México es sí, es una de las principales problemáticas para niñas, niños y adolescentes. Evidentemente, pues se liga con estos temas de los tipos y las modalidades de violencia que de pronto luego hablamos en temas de violencia de género, pero que de alguna manera trastocan esta temática que estamos abordando. Sí vamos a tener violencia física, eh,
tenemos golpes, tenemos quemaduras, diversas lesiones físicas, incluso hay síndromes, ¿no? Del niño maltratado que podemos detectar y que hay reglas para el sector salud cuando tenemos un caso de esta naturaleza, qué se debe de hacer. Pero también tenemos esta violencia emocional y psicológica que se traduce en insultos, en humillaciones, en negligencia emocional, en amenazas. También tenemos esta cuestión de la violencia sexual, que tiene que ver con pues tocamientos, exposiciones a estos materiales pornográficos o relaciones sexuales forzadas. Somos de los primeros países en donde tenemos esta temática de turismo sexual, en donde se involucran niñas, niños, y también tenemos hasta incluso un estado de la República que se ha profesionalizado en el tema de trata de personas y que también tiene que ver con cuestiones de niñas o de jóvenes, ¿no? Se habla también de temas de negligencia, ¿no? Esta falta de provisión de necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, la atención médica o la educación. Pensemos este caso tan famoso que fue hace unas semanas de una persona que dejó a su bebé de meses, ¿no? En su cuna mientras ella se iba de vacaciones, pensando que pues la niña no iba a requerir satisfactores pues, básicos y elementales. Ya deja tú la alimentación, ¿no? El cuidado de una personita tan pequeñita. Bueno, ese es otro ejemplo de negligencia. Y los temas de explotación laboral, ¿no? Que son niñas y niños obligados a trabajar, a quienes se les quitan los ingresos o quienes son cooptados para realizar trabajos peligrosos que puedan poner en riesgo su salud. Y sin lugar a dudas, estos son fenómenos que ocurren en el país. También tenemos muchos casos, la Redim documenta muchos casos de desapariciones, pero también documenta casos de reclutamiento de niñas y niños para el crimen organizado. Y eso de lo que habla es de la inacción del Estado, de proteger a estos colectivos y no solo no trabajar en temas de la seguridad, sino además la inseguridad pues ha buscado todos estos diferentes nichos de oportunidad al grado de tener que cooptar a niños. Tenemos casos de niños sicarios, ¿no? Que se han sido detenidos y que más allá de verlo como pues algo morboso, pues más bien Ujú. nos debería de preocupar en el sentido de a dónde hemos llegado para tener este tipo de fenómenos en el país. Y además, pues sin lugar a dudas, este impacto de la violencia y el abuso es profundamente destructivo. Si bien es cierto, puede variar en cuanto a la intensidad y la duración del abuso. Y de pronto también incide mucho los niveles de apoyo que reciben los niños o las niñas, pues no podemos negar que hay un impacto psicológico que va a generar desde problemas de ansiedad, depresión, baja autoestima, trastornos de comportamiento, del sueño, o incluso temas de trastornos de estrés postraumático, hasta cuestiones a un nivel social, ¿no? Dificultades en relacionarse, aislamientos sociales, problemas académicos o los casos extremos en donde repiten los patrones delictivos y las autolesiones. Que por eso el tema de cómo tratar a adolescentes en conflicto con la ley es un tema completamente aparte que les decíamos que lo vamos a tratar en otro programa. Pero el punto es que este es uno de los fenómenos que de pronto causan más pues rechazo social, ¿no? En algunos colectivos, en algunos otros genera mucho morbo, pero pensemos en la dimensión del fenómeno cuando estamos hablando de esta violencia y abuso infantil, porque cuando hablamos, por ejemplo, de temas de pornografía, pues sí nos abruma, ¿no? No, ¿cómo es posible? Sí, pero también hay demanda, o sea, hay gente que consume eso. Entonces, también hay que empezar y darle la vuelta sobre todo el fenómeno en su justa dimensión, porque es grave, pero tan grave es el que graba como el que consume, ¿no? Entonces, desde ahí, pues tendríamos que hacer una valoración multidimensional de estos fenómenos, pues porque sí generamos un impacto muy Muy grave grave. a largo plazo sobre personitas que apenas están teniendo un desarrollo, ¿no? Pero andamos sobre los tiempos del cine. Ajá, así es. ¿Qué te parece si vamos a nuestro último corte comercial?
para pues terminar nuestro tema de hoy. Y pues nada, regresamos. Muy bien. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio y hoy estamos platicando sobre pues esta protección jurídica a niñas, niños y adolescentes. Y pues estábamos dando como una retro en relación a esta problemática de violencia y abuso. Pero para ir cerrando, Celsin, ¿nos podrías ya nada más contar un poquito cuáles son estos sistemas de denuncia y protección que tenemos a nivel pues nacional, ¿no? De estos colectivos, a dónde pueden acudir y demás? Ujú. En México, cualquier persona, pues, bueno, tiene que tenga conocimiento de un caso de abuso o violencia infantil, pues tiene en primera la obligación de reportar. Y algunas vías para hacerlo son, una, el 911, que es el sistema de emergencias que puede activar los protocolos de protección infantil, el DIF, que es el desarrollo integral de la familia. Cada municipio y estado tiene una oficina del DIF donde pueden ir a reportar estos casos de abuso o negligencias. También está la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y que está disponible en cada estado. Y específicamente, pues bueno, está para atender estos casos, ¿no? Y están también estas líneas directas de ayuda que muchas organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales ofrecen estas líneas de ayuda anónimas y pues son confidenciales para reportar estos abusos. Y no sé si también aplicaría en algún ministerio público. Sí, de hecho, podrías tú, se supone, bueno, más bien, hay fiscalías especializadas, Mm. pero de entrada tú podrías ir a cualquier ministerio público a hacer pues sí, a hacer del conocimiento de la autoridad algún posible hecho delictivo en donde una niña o un niño estén siendo afectados o incluso si un niño adolescente ha cometido un hecho delictivo. Evidentemente, dependiendo de la calidad que tenga el niño, si es víctima o es imputado, serán las áreas donde te mandarán, ¿no? Pero de entrada, cualquier unidad o cualquier coordinación territorial de un ministerio público te daría atención y de forma posterior la remitirían a una fiscalía especializada, ¿no? Entonces, sí hay la materia, pues y hay la obligación de los agentes de Estado de atender estas problemáticas y además, como se entiende, un grupo en situación de vulnerabilidad con cierto contexto en específico, el deber reforzado aplica aquí y las diligencias tienen que llevarse a cabo de manera pronta y expedita, ¿no? Entonces, Ujú. pues sí, es una de las herramientas. Pues mira, yo de pronto acá esta temática de niñas, niños y adolescentes se resume para ir cerrando el programa de una forma mucho más práctica, que de pronto eso es lo que cuesta trabajo entender, ¿no? Estamos hablando de que cuando teníamos este entendimiento de protección de este colectivo, lo veíamos desde una mirada totalmente asistencialista. ¿De qué va esto, no? De decir, bueno, es que pobrecitos niños, pues ellos no pueden tomar decisiones, ellos no pueden opinar, al final dependen de un tercero. Pues evidentemente hay que generar todo este sistema de protección desde, pensémoslo así, ¿no? Decimos desde esta onda de derechos humanos paternalista, ¿no? Pobrecitos los abrazamos y los apapachamos. Sí, pero desde esa visión, lo único que estábamos haciendo es limitando los derechos, porque entonces no los tomábamos como un verdadero sujeto de derechos para que ellos pudieran tomar decisiones. Eso no quiere decir que de pronto entonces ellos pueden decidir sobre todo en la medida de su desarrollo personal, de su edad, de sus capacidades, sí, ellos pueden tomar decisiones, ¿no? Evidentemente no es la misma decisión que tú le vas a preguntar a un niño de 8 años si quiere ver a sus papás que un bebé de 3 meses, ¿no? O sea, se entiende que el desarrollo es completamente diferente, pero es algo así como no se trata de que ellos se suban al nivel que nosotros traemos como adultos,
sino más bien nosotros como adultos es bajarnos de alguna manera al nivel, y no en el sentido de superiores, inferiores, no, sino simplemente, pues a veces hablamos con niños y nos damos cuenta de alguna forma, a veces son tan lógicos, ¿no? Son tan naturales que uno está pensando en la respuesta más rebuscada y ellos en su practicidad resuelven rápido. Eso es a lo que voy, ¿no? Su mente está tan limpia de todo esto que socialmente y culturalmente nos van introyectando, que es eso, es más bien, ni siquiera es bajarnos, es sino más bien quitarnos esas telarañas que tenemos para meternos en su mundo y tratar de entender lo que están vivenciando y que desde ahí se tomen las decisiones. Entonces, sí es transicionar de esta visión de objeto de derecho, ¿no? De decir, no, pobrecito, todo lo tenemos que hacer por él, a transicionar esta idea de sujeto de derecho. Es como en la medida de lo posible, en su entendimiento, en sus dimensiones, le damos las garantías necesarias para que pueda ejercer los derechos. Hay algunas cosas que sí o sí vamos a tener que hacer nosotros, ¿no? Garantizar el derecho a la alimentación. Ah, bueno, pues entonces hay que buscar que a los papás tengan un recurso económico confiable para que ellos a su vez puedan garantizar el derecho a la alimentación. O sea, es una cadenita, por supuesto, pero desde ahí generamos este entendimiento integral de estos colectivos y pues sí, necesitamos protegerlos, pues claro, porque cuando vemos, y volvemos a lo mismo, cuando vemos estos temas de violencia infantil, ¿no? Que vemos como la cosa más burda de cómo como individuos, como seres humanos, podemos dañar a otro individuo que está mucho más indefenso, ¿no? ¿Cómo podemos de pronto, pues no solo ayudar, sino erradicar ese tipo de comportamientos cuando a un nivel económico te conviene más tener este turismo sexual, ¿no? Que generar una política pública de, no sé, de desayunos que lleguen a una comunidad lejana en el, no sé, en alguna localidad de Chiapas, por ejemplo, ¿no? O en Oaxaca. Entonces, tiene mucho que ver, sí, con los compromisos internacionales, tiene que ver con las obligaciones estatales, pero también tiene que ver mucho con la voluntad política, ¿no? Hay organizaciones de la sociedad civil que se han enfocado mucho a temas de niñez. Redim es una de las más importantes que pudiera ubicar y que hablan y dan cuenta de cómo este es un fenómeno que debe de atenderse de forma integral. Ellos en su momento hicieron un estudio y pusieron sobre la mesa en la guerra contra el narcotráfico cuántos niños estaban muriendo. Hubo niños que murieron por una bala perdida mientras iban a las tortillas en su bicicleta, ¿no? Y que fueron nombrados como víctimas colaterales. No, no son víctimas colaterales, es una estrategia fallida que se llevó entre las patas a muchas personas, entre ellos niñas y niños muertos de una forma muy cruel. Entonces, a lo que voy es que sí es una política necesaria, sí es una política no necesariamente solo para captar la atención, sino las problemáticas ahí están y pues se deben de atender. Pero, ¿qué piensas él? Pues también tiene mucho que ver en esta parte cuando hablas sobre el turismo sexual, eh, tiene que ver mucho la protección de los padres, ¿sabes? Porque en algunas regiones, como por ejemplo, que son rurales, y lo comento, ¿no? Porque mamá en algún momento hacía campañas en ese tipo de localidades y llegaba a platicarme, ¿no? Que muchos de los padres vendían a sus hijas por tener dinero, ¿no? Porque a lo mejor no les pagaron ciertas cosas. En esos momentos era creo que como esta parte del ganado y esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene mucho que ver la protección de los padres, ¿no? Porque si desde casa, si desde tu núcleo que se supone tus papás te tienen que cuidar, no lo hacen, pues también caemos en esta parte, ¿no? De una, del turismo y también las personas, ¿no? Que hacen, como lo mencionabas, el consumismo. A fin de cuentas,
si no se quita una cosa, pues no vamos a poder trabajar con la otra. Eso por un lado. Y la otra, también muchas personas le temen a iniciar una denuncia por diversas, ¿no? Por ya sea por la violencia o por abusos o eso, ¿no? Tiene poco que una de mis amigas me estaba platicando que eh, su mejor amiga inició una denuncia en Tlane por abuso sexual a su sobrina de 5 años. Pero resulta que en esta fiscalía ahí en Tlane no había médico legista. O sea, Ujú. se me hace ilógico, pero no sé qué pasó en ese momento. Llevaron a la niña a hacerle los estudios a un particular y todos esos estudios, pues obviamente ya los presentaron en la denuncia. Hasta ahorita ni siquiera le han iniciado como debe de ser la carpeta de investigación, ¿no? Porque le hicieron el comentario de, es que tenía que haber venido aquí a que el médico legista le revisara y tomara esos estudios. ¿Cómo lo va a hacer si no hay un médico legista ahí, no? Entonces, Ujú. y también entra pues esta desesperación, este enojo por parte de la familia, ¿no? Eso. Y pues también, ¿no? Que las procuradurías pues apliquen los protocolos de protección, ¿no? Que hemos estado platicando a lo largo de todos estos programas y que justo este programa fue para esto, para los niños, porque no son, como lo mencionabas, ¿no? O sea, son más inteligentes que nosotros, o sea, de verdad no tienen la malicia de un ser humano adulto y te dicen las cosas tal cual. Y entonces tampoco hay que estar, no protegiéndolos y la otra dudando de lo que te dicen, porque si te lo dicen es por algo. Entonces, y conozco muchos casos que dicen, ay, ¿cómo te va a hacer eso? No, estás Ujú. mal y no, y aplica mucho y muchas veces ha pasado eso. Entonces, pues eso, es protegerlos, porque no es que sean personas, o sea, sí son vulnerables por su corta edad, pero eso no significa que no sean inteligentes y no sean importantes, porque todavía ellos son más importantes que nosotros como adultos, porque muchos de ellos todavía no saben expresarse, ¿no? Entonces, Ujú. por eso se crea todo este sistema, todas estas procuradurías de protección y estos, pues, lo que estábamos platicando, ¿no? Las convenciones. Pero creo que ya llegamos a nuestro final del programa. Y ya se nos Se acabó nos el tiempo. acabó. Digo, hoy nada más quisimos hablar de las protecciones jurídicas, porque también si entramos al tema que podríamos hacerlo más adelante, cuáles son los estándares, ¿no? Que se tienen en una investigación de naturaleza ministerial cuando se involucran niñas y niños, ¿no? Como víctimas, Ujú. es otro matiz y ahí les podríamos contar pues como el ejemplo que das, tenemos bastantitos de cómo nos está atendiendo pues de manera correcta. Pero pues ustedes escríbanos por ahí si quieren que hablemos de esa temática. Por lo pronto, pues sí, se nos acabó el tiempo de este programa. Les agradecemos mucho su compañía y pues cualquier tema, insistimos, de si quieren un programa específico o quieren que les respondamos alguna duda, pues nos escriben y sin tema estamos respondiendo. Pues Celsin, nos despedimos. Sí, así es. Entonces nos vemos en el siguiente programa y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Bye bye. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.